Muy buenos días, respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis acerca de los decretos y el pacto de Dios para el nuevo mundo, que está basado en Génesis capítulo 9. Pero como siempre, antes de comenzar, quiero volverles a dar el anuncio de mi nuevo estudio que estaré impartiendo a partir de este sábado y el siguiente domingo, o sea, sábado 30 de enero y domingo 31 de enero a las 6 de la tarde. Es a partir de estos 2 días que todos los sábados y todos los domingos hasta finalizar, por supuesto, estaré dando el estudio de Eclesiastés, que trata precisamente sobre el significado de la vida. Siempre usted a lo mejor se ha hecho esta pregunta: ¿cuál es el significado y propósito de mi vida? Yo le digo que al escuchar estos mensajes usted va a aprender mucho de lo que es el significado y propósito de su vida. De manera pues que les estoy invitando que a partir de este sábado 30 de enero a las 6 de la tarde escuche a través de Facebook y YouTube este interesante estudio que estaré dando por varios meses. Hay muchas lecciones que les estaré dando. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes en este nuevo propósito de enseñanza y que también me dirija para poder hacerlo mejor ante ustedes y sobre todo para su crecimiento espiritual. Oremos. Padre Celestial, nuevamente pido tu dirección por el mensaje que en estos momentos voy a presentar sobre el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 9. Gracias, Señor, por que me das esa oportunidad y que ayudes a toda la hermandad a poder sacar mucho beneficio para su crecimiento espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos viendo el estudio sobre los decretos y el pacto de Dios para el nuevo mundo, basado en Génesis capítulo 9. Ya hemos visto primera y segunda parte. Hoy vamos a ver la tercera y cuarta parte del estudio, y vamos a comenzar ahora con la maldición y las bendiciones de Noé. Esto está comprendido desde los versos 18 hasta el 29. Puedo decir que incluso en el fresco y nuevo mundo de Dios, no pasó mucho tiempo antes de que la humanidad, cediendo al pecado, desarrollara una propensión a mostrar poco juicio e injusticia. Entonces, a medida que se repoblaba el mundo, continuaría muy similar a como lo había hecho antes con las personas, enfrentando decisiones diarias entre la piedad y el pecado. Entonces vamos a ver primeramente los versos 18 y 19 que hablan acerca del linaje de Noé. Dice así la Escritura: y los hijos de Noé
que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue lleno toda la tierra. Este versículo 18 nos presenta que el relato del diluvio comenzó con una referencia a Noé y a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. De manera similar termina con otra declaración sobre el patriarca y su descendencia. Y los hijos de Noé que salieron del arca, mencionados aquí, además añade que Cam es el padre de Canaán, lo cual anticipa la maldición de Noé que se presenta precisamente en el versículo 25. Entonces, la declaración sobre Canaán también presagia futuros conflictos entre los descendientes de Abraham, o sea, los israelitas, y los cananeos en la tierra prometida. Usted tiene que entender que en este relato se dan etapas distanciadas por muchos años, porque ¿cómo es que hay tantos habitantes en Canaán? ¿Cómo es que hay tantos habitantes por el lado de Abraham, por el lado de Noé? Es porque son etapas grandes de tiempo. El Espíritu Santo lo que hizo fue que Moisés recopilara, pues dijera todo lo que aquí se nos presenta en una forma completamente globalizada. El versículo 19 nos dice: estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Entonces, a medida que el autor hablaba de los hijos de Noé, afirmó que de ellos fue llena toda la tierra. El crecimiento de esta familia, pues, muestra que la bendición divina, incluyendo el mandamiento que dice, pues, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, que lo expresó otra vez en el verso 1 de este capítulo 9, esta declaración seguía activa en sus vidas. O sea que tenían que multiplicarse. Veamos ahora lo que sucedió con la indiscreción de Noé, que está plasmada ahí en los versos 20 y 21. Dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces, versículo 20. Comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Después del diluvio, era necesario que Noé se sustentara a sí mismo y a su mujer. Entonces, comienza él a labrar la tierra, planta una viña. Una traducción literal del texto hebreo es: y Noé, un hombre de la tierra, comenzó y plantó una viña. El verbo comenzar viene de la palabra chalal en el idioma hebreo. Formas de esta palabra también se traduce como comenzaron. Hay una versión que consigna 9:20 de una manera similar. Dice: Noé, un hombre de la tierra, procedió a plantar una viña. Hay otra versión que dice: Noé fue el primer labrador de la tierra, mientras que otras traducciones sugieren que Noé fue el primero en plantar una viña. Entonces, la Biblia de Estudio Judía dice que Noé, siendo la primera persona en producir uvas,
Noten que, claro, la primera persona en producir uvas podría no haber estado al tanto de las consecuencias degradantes del consumo excesivo del alcohol. Podría, ¿verdad? Es una posibilidad. Bueno, es difícil ver cómo Noé podría ser el primer labrador de la tierra, ya que Adán y Caín lo hicieron casi desde el principio. Además, el versículo no dice que Noé fue el primero en plantar una viña. Entonces nosotros tenemos que ver esta situación. Ni alega que fue el primero en embriagarse por el exceso de vino. No dice esto. Pueda que otros ya se habían embriagado. Entonces, tales interpretaciones parecen ser intentos de excusar pues la embriaguez de Noé y exonerarlo de toda culpa. Entonces, durante el largo periodo de tiempo transcurrido desde la creación, parece extraño, de hecho, que el uso del vino como bebida no fuera descubierto hasta los días de Noé. Una interpretación más plausible es que Noé comenzó a cultivar una planta de cuyo cultivo y usos sabía con anterioridad. Pero como les digo, todas estas son suposiciones. No podemos llegar a conclusiones definitivas, porque la Sagrada Escritura lo que hace es darnos o revelarnos pues lo que fue necesario para nosotros. Pero veamos lo que nos dice el versículo 21. Dice que y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ahora, ¿por qué se embriagó? Es evidente que era el vino de las uvas que ya estaba fermentado. Por ejemplo, nosotros, para hacer memorial del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y de su segunda venida, usamos el jugo de uva. ¿Qué pasaría si alguien de nosotros se toma la botella entera? Simplemente ingiere una cantidad de azúcar, pero no se embriaga porque no está fermentado. No está fermentado. En este caso, él produce las uvas y evidentemente que había habido un proceso de la fermentación para que se pudiera embriagar. Entonces, a pesar de que Noé era un hombre justo que caminó con Dios, debemos tener cuidado de no pensar en él como si estuviera por encima del pecado. Noé fue la frase para que se entienda, fue un santo, ¿verdad? No pecó, no tenemos que caer en esa situación. Noé se vio expuesto al pecado y pecó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese principio siempre ha estado en el ser humano. Entonces el texto dice claramente que él bebió vino y se embriagó. En su borrachera, Noé estuvo descubierto en medio de su tienda. No se nos dice por qué Noé estaba desnudo en su tienda. La práctica de dormir sin ropas en el clima caliente del antiguo cercano oriente y en la región del Mediterráneo no pudo haber sido inusual. Noten lo que nos dice Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces,
La desnudez de Noé era evidentemente diferente. Algunos han conjeturado que se estaba preparando para tener relaciones sexuales con su mujer o que el alcohol había liberado sus inhibiciones y le incapacitó su juicio, haciéndolo actuar de una manera indecorosa. Sea lo que haya sido, el problema es que se embriagó, y el otro problema que le dio la embriaguez es que estaba desnudo. En las Sagradas Escrituras, en el libro de Levítico, es bien claro acerca de condenar la desnudez, o sea, no se puede abusar de la desnudez. Bueno, pero veamos lo que se refiere a el pecado de Can. El pecado de Can en Génesis capítulo 9, versos 22 y 23. Dice, y Can, padre de Canaán, esto es bien importante, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí hay dos situaciones bien claras, las cuales vamos a analizar. Versículo 22. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Si usted está razonando, ya puede ir viendo los problemas o las situaciones en las cuales incurrió Can. Una vez más, Can es identificado como el padre de Canaán. Allí en Génesis, verso 18, 9, y los hijos de Noé que salieron del arca, y menciona otra vez a ellos tres. Can es el padre de Canaán. Al afirmar pues que vio la desnudez de su padre, evidentemente no tenía por qué entrar en la tienda de su padre. ¿Sospechaba que algo andaba mal dentro del recinto? No lo sabemos. ¿Fue simplemente curioso o deseó una excitación perversa a expensas de su padre? Tampoco, no lo podemos afirmar. No tenemos forma, pues, de saber la motivación de Can al entrar en la tienda de su padre, ya que el texto no lo revela. Sabemos, pues, que después del pecado de Adán y Eva, de inmediato sintieron vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De su desnudez. Más adelante, en la ley, a los sacerdotes se les advirtió sobre la exposición indecente. Noten lo que dice Éxodo 20, 26. Miren qué cosa más estricta. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y eran hombres, fíjense. Luego en Éxodo 28, 42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. O sea, muy recatada esa vestimenta interior. Por otra parte, en la legislación contra el incesto, el descubrimiento de la desnudez, o sea, los órganos sexuales de alguien que no fuera la compañera de alguien, estaba directamente prohibido. Ustedes pueden leer en Levítico capítulo 18, desde los versos 6 hasta el 18, cómo es que hay reglas, hay restricciones para la desnudez, no solo de los hijos hacia los padres,
sino hacia sus hermanas, hacia sus tíos. Es algo completamente muy prudente esa situación, que había que tener cuidado con la desnudez. Entonces, se han propuesto otras ideas acerca del pecado de Can. Algunos han supuesto que tenía la intención de sodomizar a su padre. Otra opinión es que deseaba cohabitar sexualmente con su madre. Los partidarios de esta idea señalan Levítico 18:7, donde dice lo que les estaba diciendo del capítulo 18 de Levítico: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Y es que esto es vergonzoso, hermano. Es muy vergonzoso. Hay personas, yo ilustro esta situación, hay personas que de repente caen en la demencia y su mente ya no funciona. Y estas personas que caen en esta situación, sea un hombre o una mujer, salen totalmente desnudos a la calle. Claro, en ellos no hay control mental. Personalmente, a mí, no me agrada el quedármele viendo a esta persona. Me siento avergonzado el ver su desnudez. Entonces, hay que entender esto, que es parte de la naturaleza con que nosotros debemos de ser precavidos, debemos de ser recatados en esta situación. Entonces, cuando ese texto legisla contra descubrir la desnudez de tu padre, la prohibición es en realidad contra las relaciones sexuales contra la propia madre. Todas estas especulaciones parecen ser interpretaciones exageradas. El texto dice simplemente que cuando Can vio la desnudez de su padre, lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y ahí es el problema. Si solo lo leemos así, lo dijo y punto. No, es que Can no tenía que, si acaso por A motivos que él ignoraba, ver la desnudez, él tenía que proceder así como procedieron sus otros dos hermanos. Pero él no lo hizo, lo ve desnudo y le va a decir a sus dos hermanos lo que estaba pasando. El relato no registra lo que Can les dijo a sus hermanos, ni con qué actitud habló del incidente. Ahora bien, los estaba invitando a mirar la desnudez de su padre y compartir un voyerismo lujurioso. El voyerismo es cuando alguien se deleita en la desnudez de otra persona. Ese es el voyerismo. ¿Ve? Entonces, pueda que a lo mejor cayó en esta situación. Al ver la desnudez de su padre, vengan a ver la desnudez de mi padre. Estaba ridiculizando el comportamiento ebrio, indecoroso de su padre, tampoco no lo podemos afirmar. Es decir, sea cual sea lo dicho por Can a sus hermanos, lo dijo probablemente de una manera burlona que mostró desprecio por su anciano padre y a lo mejor lo ridiculizó. Can obviamente no tenía ninguna empatía con su padre, ni le honró en ese momento de debilidad en su vida. Más adelante, el profeta Habacuc reprendió a los que embriagan a las personas para mirar su desnudez. Noten lo que dice Habacuc 2:15. Ay del que
da de beber a su prójimo. Ay de ti, que te acercas tu hiel, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Pero mire, cuando termina diciendo la frase y le embriagas para mirar su desnudez, antes Habacuc ha mencionado un ay aplicable a aquel que procede para ver la desnudez de alguien. Él está advirtiendo, si te portas así de esa manera, el castigo vendrá sobre ti. Entonces, si bien no se nos dice que Cam animara a Noé a excederse con el vino, él parece haber aprovechado esa triste situación mostrando falta de respeto viendo su desnudez. Por otra parte, al decirle a sus hermanos al respecto y posiblemente digo, invitándolos también a ver la vergüenza de su padre, agravó su pecado. Es decir, era bien fácil que él tomara lo que hace unos momentos decía, que él tomara la actitud de sus hermanos, tomar ropa, caminar hacia atrás y no hacer la bulla, pues, no actuar como actuó. Entonces, aunque las escrituras no describen la naturaleza precisa del pecado de Cam, su comportamiento para con su padre fue ciertamente inadecuado. En el mundo antiguo y aún hoy en sociedades más tradicionales, es una obligación sagrada que los hijos honren a sus padres. Dios incluyó este concepto en los 10 mandamientos en los siguientes términos: honra a tu padre y a tu madre. El miércoles recién pasado yo di un mensaje en mi programa Te Daré Lo Mejor, precisamente acerca de los 10 mandamientos, las 10 palabras como fueron conocidas en el ámbito hebreo, en el ámbito de Israel. Y precisamente di una explicación acerca de los 10, incluyendo honra a tu padre y a tu madre. También en algunas instrucciones de despedida sobre el comportamiento de Israel en la tierra prometida, Moisés añadió que había de pronunciarse una maldición especial sobre cualquier persona que deshonrara a su padre o madre. En respuesta, pues, a estas instrucciones, todo el pueblo había de dar su asentimiento diciendo amén. Mire lo que dice Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. El Antiguo Testamento no da ninguna guía en cuanto a cómo debían reaccionar los hijos cuando sus padres actuaran de maneras vergonzosas. Sin embargo, los hijos de Israel probablemente habrían estado de acuerdo con la épica ugarítica de Acab, que dice que un hijo toma a su padre. Noten, esta épica ugarítica dice lo siguiente: un hijo toma a su padre de la mano cuando está ebrio, le lleva cuando está saciado de vino. En otras palabras, un hijo leal sujetaría y ayudaría a su padre si se mareara con sidra, y protegería su imagen pública, guiándole o llevándole a un lugar privado, lejos de los ojos de quienes podían burlarse de él. Más adelante
Les voy a poner una ilustración que a mí me conmueve. En el versículo 23 dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Sem y Jafet no participarían en nada que su hermano podría haber estado tratando de iniciar. Más bien, actuaron para evitar un encuentro vergonzoso o injusto. Eso sí es claro. Tomaron la ropa y colocándola sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron su condición ebria. A pesar de numerosas nociones atroces sobre lo que pudo haber constituido el pecado de Cam, el registro simplemente dice que él vio a su padre desnudo y ebrio. Y luego el registro dice también que sus hermanos no le dieron en ese estado, no se deleitaron pues, actuaron con modestia y tomaron precauciones para no ver a su padre aún sin darse cuenta, retrocediéndole dentro de la tienda y cubriéndole. Al cubrir a Noé sin verlo, podemos decir claramente, y estas es las tantas lecciones que se aprenden de esto, que al cubrir a Noé sin verlo, Sem y Jafet honraron a su padre y evitaron que otros ojos errantes le miraran en su estado expuesto y vulnerable. Yo narro una experiencia que para mí fue desagradable por varias ocasiones, no puedo decir cuántas, pero lo sufrí, acerca de mi padre. Cuando él se emborrachaba, él tuvo el don de escribir poemas. Yo no sé cuántos poemas en vida él escribió. Me hizo poemas a mí, a mi esposa, a mis hijas, a todos sus nietos, yernos, lo que fuera, o nueras, perdón. ¿Cuántos poemas escribió? No puedo decirlo. Fue un poeta inédito, decir, nunca resaltó. Y dentro de ese don que él tenía, le gustaba recitar. Y recuerdo que uno de los poemas que sabía él era El brindis del bohemio. Y también el otro poema, Reír llorando. Y él, cuando ya estaba embriagado, se subía en un banco y empezaba a recitar el brindis del bohemio. Pero habían ocasiones en las cuales se le olvidaba el poema a causa de la embriaguez. Ya no lo podía seguir recitando. Y como estaba rodeado de personas, del barrio por supuesto, cuando sucedía eso en él, se reían de él. Y aquel niño, el niño que está hablando, sufría mucho, porque siempre es terrible que se rían de sus padres. Siempre lo va a hacer, o que se burlen, mejor dicho, que se burlen de sus padres. Yo ilustro esta situación aquí con esta situación que se dio aquí con Noé acerca de Cam, que no fue nada precavido. No fue nada precavido. Fue una situación verdaderamente muy bochornosa, muy embarazosa, que precisamente para mí nos presenta las grandes lecciones de vida que sí nosotros podemos sacar
de la divina palabra de nuestro Dios. Voy a quedarme acá para seguir en unos momentos con la segunda parte. Ojalá que ustedes se animen, se entusiasmen, así como cuando yo estudio y trato de enseñar la palabra de nuestro Dios, me animo, me entusiasmo mucho. Y ojalá que ustedes hagan el tiempo en este día del Señor para no ser aburridos en escuchar la divina palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias por ello. Gracias por permitirme enseñar tantas lecciones que aprendemos de estos episodios que a otros les sucedieron, como en el caso de Noé, como en el caso de su hijo imprudente. Que estas lecciones nos sirvan a nosotros para no continuar haciendo lo mismo. Gracias, Padre Celestial. Permite pues de que me sigas dirigiendo a través del Espíritu Santo en la presentación de estos mensajes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.